En el mundo globalizado y diverso en el que vivimos, las sociedades no son homogéneas. La pluralidad de culturas, creencias y prácticas legales desafía los sistemas jurídicos tradicionales. ¿Cómo entonces puede un único sistema legal representar fielmente la variedad de normas y valores presentes en una sociedad multicultural o intercultural o transcultural o hacia donde sea que se quiera llegar? Bueno, una forma de dar respuesta a esta problemática se encuentra en el pluralismo jurídico, sus conceptos derivados y la correlación encontrada entre estos y la investigación de enfoque intercultural. Entonces, en este video exploraremos en profundidad el concepto de pluralismo jurídico, su impacto en las dinámicas sociales y con un enfoque particular en cómo este fenómeno se manifiesta en las comunidades indígenas. A partir de esto analizaremos un estudio de casos que investiga la interacción entre los sistemas legales formales e informales en estas comunidades, particularmente de Ecuador, centrándonos en temas críticos como la violencia de género y la protección de los derechos colectivos e individuales, para así poder proyectar la importancia de estos y así lograr alcanzar mejores estándares de vida en contextos interculturales. Entonces, comencemos por definir qué entendemos por pluralismo jurídico. Este, definido por Santos Sousa en el año 2002, es lo siguiente. El pluralismo jurídico implica la coexistencia de múltiples formas de entender y organizar el derecho. O sea, este concepto se refiere a la coexistencia y multiplicidad de sistemas jurídicos dentro del mismo espacio geográfico o político. Entonces, en lugar de tener un único sistema legal uniforme, el pluralismo jurídico reconoce la existencia de diferentes normas y prácticas legales que pueden ser aplicadas de manera simultánea y así poder atender a la diversidad cultural que existe en el mundo. Por otra parte, la interlegalidad hace referencia a la interacción y la influencia mutua entre los diferentes sistemas legales. No se trata de un aislamiento de los sistemas jurídicos, sino más bien de su interacción y adaptación recíproca. Según Pérez de las Heras, la interlegalidad destaca la manera en que los sistemas legales se entrecruzan y coexisten, produciendo una dinámica de interacción constante. O sea, en contextos diversos y plurales como los que estudiaremos, la interlegalidad es clave para entender cómo se negocian y resuelven los conflictos entre normas estatales y tradicionales. Pero, por esto mismo, se genera una especie de dilema entre la relación con los derechos colectivos e individuales y el pluralismo jurídico, puesto que uno debe tender a los otros dos, o viceversa. Mientras que los derechos colectivos buscan proteger las tradiciones y las identidades culturales de los grupos, los derechos individuales se centran en la protección de las personas, independientemente de su pertenencia a una comunidad. Por lo que el atender a esta problemática incide estrechamente en cómo es que se responde a las diversas necesidades que preceden la existencia de las diversas comunidades que también existen dentro de este planeta. Por ejemplo, una era crítica donde esta tensión entre agilidad jurídica y también los tipos de derecho se encuentra evidentemente en el tratamiento de la violencia de género, ya que al mismo tiempo, así como la violencia produce discriminación, la discriminación después produce diferencias y dificultades a la hora de aplicar las leyes, o sea, por lo tanto, al final, a la hora de aplicar la justicia. Entonces, por ejemplo, en sociedades plurales, la violencia de género puede ser abordada tanto por el derecho estatal como por el derecho indígena. Pero sin embargo, la efectividad de estas respuestas varía y puede estar totalmente influenciada por las normas y al mismo tiempo las prácticas culturales de cada comunidad específica. Para comprender esto también podemos apoyarnos de la definición de Mónica Roa, quien explica que la violencia de género es una manifestación de desigualdad estructural que desafía las nociones de justicia y equidad dentro de los sistemas jurídicos plurales. O sea, hay dificultades al abordar la justicia cuando se trata de aplicar justicia sin ser injustos. Para ilustrar estos conceptos, examinaremos la situación de las comunidades Shuar en Ecuador, a través de un estudio de casos basado en la investigación de Marianela Ávila, quien, a partir de sus observaciones, nos ayuda a observar, explorar y visibilizar los desafíos y la estructura de poder jurídica que estas comunidades se enfrentan en su lucha por el reconocimiento y el respeto de su sistema normativo y también de sus derechos individuales y colectivos.
Para comenzar esta parte, en la investigación se refieren a la siguiente cita. La violencia en comunidades indígenas a menudo se naturaliza y las mujeres enfrentan dificultades adicionales para obtener protección y justicia, según Maritza Segura en 2006, lo cual, a su vez, se condice con los desafíos que enfrentan las mujeres de la comunidad Shuar para acceder a la justicia debido a barreras como la distancia a las instituciones estatales y también, por supuesto, la falta o mala distribución de recursos, por lo que se observa una evidente falta de apoyo institucional y al mismo tiempo dependencia económica de parte de estas comunidades, que vagan entre el sistema estatal y el sistema indígena, ya que, tanto por barreras de lenguaje como también barreras culturales en general, la articulación entre el sistema estatal ecuatoriano y el consuetudinario Shuar sigue presentándose con problemas. A pesar de los esfuerzos de ciertos líderes, tradicionalistas y no tradicionalistas, por abordar los distintos tipos de violencia que se presentan entre ambas comunidades. También, nuevamente, de Sousa Santos nos refiere a esto con la siguiente cita. Los sistemas jurídicos indígenas ofrecen respuestas valiosas, pero la falta de integración efectiva con el sistema estatal limita su capacidad para proteger adecuadamente los derechos individuales. Por consiguiente, también entonces podemos decir que no son eficientes a la hora de defender los derechos colectivos, lo que implica que se perpetúe la violencia, la discriminación y por lo tanto se constituye también como un llamado de atención urgente frente a esta problemática. Aún así, los resultados de la investigación revelan cómo la pluralidad jurídica afecta la resolución de casos de violencia de género en las comunidades Shuar. Por ejemplo, algunas comunidades abordan la violencia intrafamiliar mediante el diálogo y la mediación, mientras que, en otras, la falta de mecanismos institucionalizados lleva a una resolución básicamente de forma insuficiente. También tenemos otros casos documentados en los que las autoridades tradicionales han intentado implementar enfoques más inclusivos para abordar la violencia, mientras que, por otro lado, la falta de conocimiento sobre leyes estatales y también sobre todo el tradicionalismo y la resistencia al cambio han llevado a soluciones básicamente también inadecuadas. Por lo tanto, la variabilidad en la respuesta resalta la necesidad de una articulación mucho más efectiva entre los sistemas legales formales y no formales de cualquier país, para, por ejemplo, poder impactar directamente y positivamente en la justicia y la protección de las mujeres indígenas y en general también. De este modo, y haciendo ciertas acrobacias mentales para relacionar todo lo revisado, podemos distinguir una incidencia de la investigación intercultural en el pluralismo jurídico y viceversa. Primero que todo, observando la visibilización de prácticas locales, ya que la investigación intercultural ayuda a visibilizar y documentar las prácticas jurídicas de las comunidades que, si no de otra manera, podrían quedar al margen del reconocimiento estatal o bien desatendidas. Este proceso de documentación y análisis enriquece el entendimiento del pluralismo jurídico al mostrar cómo estas prácticas pueden coexistir, complementar o incluso desafiar el derecho oficial a veces. Por otra parte, también tenemos la promoción del diálogo intercultural, ya que esta investigación intercultural no solo documenta, sino que también facilita el diálogo entre diferentes sistemas jurídicos. Véase por lo anterior, por ejemplo. A través de estudios de campo, entrevistas y observaciones, participantes, etc., los investigadores pueden mediar entre las comunidades y el Estado, promoviendo así un entendimiento mutuo que también ayude a respetar la autonomía de las comunidades y al mismo tiempo garantizar los derechos fundamentales. También, por otra parte, el desarrollo de prácticas inclusivas pueden influir en la formulación de políticas públicas que reconozcan y respeten el pluralismo jurídico, al demostrar cómo las comunidades locales perciben y aplican la justicia. Las investigaciones pueden orientar a los legisladores también a formular políticas inclusivas y marcos legales que a la vez sean más sensibles a las realidades culturales diversas. Así, por lo tanto, el pluralismo jurídico y la investigación intercultural se alimentan mutuamente. Mientras que el primero ofrece un marco para entender y respetar la diversidad legal, la segunda proporciona las herramientas necesarias para explorar, documentar y mediar entre las diferentes prácticas jurídicas, promoviendo un entendimiento más amplio y respetuoso, sobre todo, de la justicia en contextos culturalmente diversos. Muchas gracias por su atención
y nos volveremos a ver en otra ocasión.